Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su programa Estado de los Estados, que transmitimos a través de MXN, radio y televisión. Y usted puede, si así lo desea, a cualquier hora, pues sintonizar el canal de YouTube, accesando así MXN Televisión. Señores, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Jorge. Hola. Bien, muy bien. Aquí estoy frente a ustedes, pero enfrente también de esto, ¿qué es? ¿Es una pera, una manzana? ¿Qué es? Una manzana. Una manzana, fíjate. Una manzana. La manzana. Que no sea la de la discordia nada más. Esta es la de ese Sobra. Esa sobra, sobre todo Sí. si te vas a Palacio Nacional No, y te no, subes al es templete. permanentemente. Ahí está la verdadera discordia. ¿Quién va a morder la manzana? Lilia, ¿verdad? Lilia es la única mujer de aquí de este grupo. Yo se las daría a morder. Es distinto, Nada de que yo voy a morder, fíjate que no. Se come, no te se la muerde. doy a morder. Pero hace un momento estabas comentando sobre una breve semblanza Un o folleto. historia o folleto sobre Gonzalo de Guerrero. Sí, fíjate que es un personaje sobre el que se ha escrito mucho, no digo que poco, se ha escrito mucho. Hay creo que 4 novelas o 5 novelas sobre la vida de Gonzalo Guerrero, pero la información es dispersa. Yo me he encargado de ir juntando la información que hay al respecto y estoy a punto de terminar un folleto, porque no es un libro, 20, Pues 30 fíjate que a mí cuartillas. me parece que hay injusticia en esto, porque me parece que es muchísimo más interesante la vida del otro español, La de Jerónimo de Aguilar. la de Jerónimo de Aguilar. Por supuesto que me parece más interesante porque estar un hombre solo en un lugar desconocido, resistirse a emparentar, a tener relaciones con una cultura los mayas, diferente, con sí. una cultura diferente, que habrá pensado, no sé, que las mujeres mayas no se lo merecían, o qué lo llevó a ese celibato. Creo que es muchísimo más interesante esa resistencia y debe ser una vida que aparentaría ser muy tranquila, ¿no? Pero creo yo que eso es más interesante que, pues, aplicar el al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí. Y entonces te acomodas y te acoplas y formas tu familia y bueno, tiene sus otras pues características que resultaron benéficas, pero me parece que como historia y como una historia de contenido humano, la de Jerónimo sería muchísimo más interesante. Sí, y poco se ha hablado de él, ¿eh? Y poco se habla de él. Poco se ha Fíjate escrito. cómo hay personajes de los cuales la historia no se ocupa. Uno de ellos es José, el carpintero. No aparece después. Bueno, salvo en el Evangelio según Jesucristo, ¿no? Bueno, de sí, Saramago, que es una historia novelada, pero en la Biblia no se le No hay menciona. En los nada. nacimientos Nada. aparece también ahí José. Sí, pero nada más sí, como... pero sí, o sea, está presente hasta una determinada etapa de la vida de Jesús. Después desaparece. Como en alguna ocasión, y hablando, por ejemplo, del suicidio y de estas formas que se establecían para enterrar a los suicidas, ¿no? Cuando los camposantos eran propiedad de la iglesia, y todos estos castigos que merecían. Y le preguntaba yo a una monja que envió el obispo para que platicáramos sobre esto en algún programa. Ojalá lo pudieras encontrar, Víctor, para retransmitirlo, porque es muy interesante. Le preguntaba yo, ¿a dónde se fue Judas? Judas es el primer suicidio. ¿Y a qué le temió Judas?
¿verdad? ¿Verdad? Porque, bueno, pues historias van, historias vienen, ¿no? Pero te digo, por ejemplo, de José, pues desaparece de la Biblia. Jerónimo, nadie Desaparece lo- de la historia, desaparece de la aunque pues historia. jugó un papel importante en el conocimiento de Cortés, ¿no? De esta zona y de su... Sí, cuando ya lo encuentran. Lo agarra de y intérprete dice, "Ay, incluso". en fin, ¿qué tan importante puede ser la vida de este hombre? Pues yo ¿Qué lo pensé, llevó al celibato? que ingenuamente, ¿no? O sea, porque ya la verdad ya los conozco. Conozco a Lilia. Yo pensé que cuando yo digo escribir, que me iba a decir, oye, qué bueno que escríbelo, que tengas éxito, qué bueno que lo estás haciendo. Pero viene una descalificación así a rajatabla. A pesar de eso lo voy a hacer. No, pero no es Espérame, una, no una tengo que descalificación Yo no a te la estoy rajatabla. descalificando No. de ninguna manera y estoy segura No, porque no, además no. las cosas que tú escribes lo No, haces no, muy bien. no, bueno, no. como tú quieras interpretar. Ya. Esa es una Lo interpretación dicho de tu está, parte. así No, es. no, si no voy a justificar porque en ningún momento desacredité tu texto. Estás equivocado. Pero no lo conocen. Estaba yo, claro, pero sabemos cómo escribes, Jorge González. Pero la observación que yo hice es que nadie escribe sobre el otro señor, sobre Jerónimo. Pero que lo Nadie. escriban no es mi culpa. Nadie ¿Yo qué culpa me tengo que no No, escriban es del que otro nadie te señor? está culpando, ni nadie te está diciendo que lo escribas tampoco. No estés con el yoísmo de López Obrador, ¿eh? No todas las cosas que se dicen ni son en tu favor ni son en tu contra. Son simplemente las opiniones que creo Bueno, ya que debemos quería llegar a este acostumbrarnos punto de la a respetar. discusión. Sí, porque fíjate que si de eso hablamos, ¿se acuerdan ustedes que creo que la semana pasada les comentaba de la producción esta de Pigmenio y Barra de Bajo Fuego? Ah, sí, de donde los hubo bomberos. fuego? Bueno, días antes también recordarán que hubo un problema y un pleito entre la señora Isabel Miranda de Wallace y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ujú. Él la demanda, le dice mentirosa, le dice que fabricó delincuentes, en fin. Ella lo acusa, también penalmente, de abuso de poder, de corrupción, etc. Ella hace su reclamo, dice, no es justo que con todo el peso, con todo el poder que te da ser el presidente de la Corte, este señor agreda y califique a una mujer, que está demandando además justicia y que está viendo que el camino es liberar a los secuestradores de su hijo, a los secuestradores y a los asesinos. Bueno, pues está este pleito cuando sale en Netflix lo del libro de Jorge Volpi, del caso de Florence Cassés, de todo este caso. Sí. Y lo pasan ahí en esta serie, que al igual que me obligué a ver la otra, me obligué a ver esta. Ya viste son 5, ¿verdad? Capítulos de la serie. O 6, algo así. Es una serie... 5, sí. Sí, no es muy larga. Y pues lo que sí es claro es que deja una duda razonable. 1, 2, pues te das cuenta de lo fingido de la señora Cassés. Y la duda entra porque, por una parte, te señalan la tortura de algunas mentiras, la escenografía que armaron con Loret de Mola y todo eso, ¿se acordarán ustedes? Pero por el otro lado están los testimonios de la gente que fue secuestrada, de los familiares de quienes fueron secuestrados e inclusive los mataron. Bueno, pues ves esto y luego, el viernes pasado, perdóname, ayer lunes, 29 de agosto. El señor presidente dice que es una lástima que no tuviera tanto éxito la serie de Netflix sobre Florence Cassés. Pero sí la tiene. ¿Eh? Porque se notaría la tortura de antes y la forma de ahora de ver la ley y la justicia. Entonces, que dada esta situación de tortura, y obviamente se
revolcó a Calderón de nueva cuenta, le ordené ya a Rosa Isela, a la de seguridad, liberen a Vallarta. ¿Qué es eso, Jorge? ¿Qué teatro se montó? ¿Y qué importancia tiene el secuestrador Israel Vallarta? ¿No? ¿Qué hay detrás de todo esto? Otro espectáculo, sí. Otro distractor, otra cortina de humo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo? Él dice, pero además agrega, y que se encargue ya de liberar a todos los presos que están ahí injustamente, que son inocentes. ¿Él quién es? Y la señora esta también, ¿quién es? No es ni abogada, ni nada que se le... bueno, era periodista y francamente de mala tinta, porque no hay ningún reportaje o alguna nota que la haya caracterizado por algo. Y con todo y eso, bueno, pues ahí anduvo en atención ciudadana, en cosas por el estilo, le dan la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y luego la Secretaría de Seguridad. Y ahora resulta que su criterio es el que va a prevalecer para la liberación de presos. Entonces, ¿hay o no disposición para esta prisión preventiva oficiosa? Por una parte, dice que no es posible, que no se puede, que no se debe quitar, que porque se necesita para que no haya impunidad, y por la otra libera a esta gente. Ahora, esa liberación vino a raíz de que el viernes anterior estuvo esta situación a discutirse ahí en la Interamericana de Derechos Humanos, en donde, bueno, pues reclamaron 17 años de estancia en la cárcel para después salir con un usted perdone, ¿no? Claro. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Jorge? Es que hay... ¿Qué hay? Yo ahí veo también algo muy claro, ¿no? Cuando se da un proceso tan viciado como el que se dio en este caso y como se dan en casi todos los casos, porque lo difícil sería encontrar un caso en este país en donde no ocurrieran todas esas anomalías en un proceso penal o civil en contra de cualquier delincuente. De cualquier persona. De cualquier persona, o presunto, ¿no? Presunto delincuente, por así decirlo. Entonces, si se revisaran los casos de todos los presuntos delincuentes, a todos los tenían que liberar. ¿Por qué? Porque tenemos una policía que no tiene la capacidad, que no tiene el debido respeto por los derechos que todos los ciudadanos tenemos y nos deben respetar, ¿no? Entonces, obviamente, el proceso de Florén Cassés estuvo viciado de origen desde un principio, ¿no? Él, ¿cómo le llama? El principio corruptor, ¿no? Le llama hay un principio corruptor que le llamó el ministro. ¿Por qué? Porque desde un principio se hace todo, se arregla, se detiene un día antes del día que se presenta, se les mantiene detenidos de manera oculta un día 24 horas antes de presentarlos. Lo que ocurre comúnmente en cualquier detención. Lo más grave de todo esto es que si tú dejas libre a un presunto delincuente, porque a veces también se ha caído en el error o en el vicio por parte de la autoridad ministerial, la Procuraduría, de hacer a propósito, de llevar a propósito un mal proceso para ayudar al delincuente. Y digo, lo más grave de todo es que no se somete a juicio a todos aquellos que incurren en esas violaciones del debido proceso. Porque lo correcto es, ok, tú hiciste mal el proceso, entonces se va para afuera, pero sabes que vente tú y tú vas a pagar la pena de ¿Al juez o al Ministerio Público? Eso es lo malo de lo que ocurre en nuestro país. Por eso la impunidad, o sea, faltas al debido proceso, salen libres, y nadie paga por los delitos que ¿quién los cometió? Los cometió el presunto que sale libre por ese indebido proceso. ¿Y las víctimas?
¿cómo quedan? O sea, no hay justicia para nadie. Aquí yo creo que el meollo del asunto está en que todo aquel policía, ministerio público, procurador, subprocurador, que estén involucrado en un hecho de esta naturaleza en el que se falte al debido proceso, pues debería cumplir las penas que no cumplió el preso o el presunto Pues que sí, dejaron pero libre. ahorita eso, en la cuarta T y con el señor López Obrador es prácticamente imposible. Pero es que se Porque sigue cometiendo él eso de que dice el no. presidente que en este tiempo no, siguen igual, No, si pero son no- los mismos. Pero no solamente en eso hubo. El presidente, si no le conviene que se otorguen amparos a las empresas que se han visto afectadas por el monopolio creado con la Comisión Federal de Electricidad, hay que encarcelar a esos jueces. Así es, Esos jueces están actuando mal. así es. Si están los amparos concedidos para detener las obras del Tren Maya, porque no se han presentado estas cosas de impacto ambiental Ujú. y otorgan el amparo, hay que investigarlos. Son corruptos, están al servicio de intereses extranjeros. Sí, eso Por está eso mal. es que y luego ahora dice que liberen a Vallarta y que liberen. Bueno, el señor no es el Poder Judicial. No. Lo que pasa es que ahí también hay un ¿Qué proceso, hay, hay Jorge? un procedimiento que yo vi, yo ya me aventé la serie completa, fíjate. De qué casualidad, bien. me la aventé completita ayer, empecé a las 3 de la tarde, terminé como a las 10 de la noche, pero me la aventé. Es que hay un decreto, y yo creo que en eso se basa, en el que, a raíz también de esta investigación de Cassés, no es algo de ahora, desde el 2013, hay un decreto presidencial del 19, creo, en el que se comprometen a liberar a todos aquellos presos que tengan, no sé, más de 5 años en prisión y que no hayan sido sentenciados aún. Que sigas. Y en el caso de Vallarta, pues ya tiene ahora 17 años de preso. Pero al único que se le niega esto, ya salieron todos sus hermanos, de acuerdo a la serie, salieron todos los hermanos, salieron absueltos todos por este proceso, por todo esto que generó el gobierno de Calderón, ¿cómo se Genaro llama? García Luna. Genaro García Luna y todo eso que generó. Salieron ya absueltos y el único que se mantiene ahí es Vallarta. ¿Cómo se llama? Israel Vallarta. El problema que incluso sacan al actual secretario de Gobernación sacan a Olga Cordero, también Sánchez Cordero, señalando que si bien se violaron los derechos como ciudadano de este individuo al momento cuando estaba en el caso de los secuestrados de la Chinita, que es un rancho donde encontraron a todos estos, a 3 secuestrados. ¿A dónde se hizo el montaje? Se hizo el montaje, pero que tenía otros procesos en los que no había pruebas de que se hubiera violentado esos mismos derechos. Ahí mismo Y que por eso no podía ser beneficiario de este decreto. Y ahora el presidente pues dice, no, pues ya háganlo beneficiario, por lo que estoy escuchando, ¿no? Así es. Y uno se pregunta, bueno, ¿basado en qué? En- Porque aún y cuando debas poner en marcha o saques a relucir un decreto, un artículo que modifica y que pone esta regla, necesitas antes tener la opinión de un juez y haber leído un Claro. expediente. Y eso, pues, es como, yo no sé ustedes, pero si a mí me lo dan a leer, yo no voy a saber qué hacer, porque yo no soy abogado. Así es. Y el lenguaje y los términos que utilizan los abogados son completamente diferentes al lenguaje coloquial que nosotros utilizamos. Entonces, ¿de dónde saca esta señora la expertise para poder determinar a quién sí y a quién no? Ahora, hoy estamos grabando, ya di la fecha. Hubo una larga entrevista de la señora Rosario Robles con Ciro Gómez Leiva. Y bueno, sostuvo lo que tanto se sabía, que las presiones de la fiscalía eran muchas para que ella se acogiera a la figura esta. Al principio de criterio oportunidad. de oportunidad. Criterio de oportunidad.
para entregar a su jefe, ¿no? Pues en este caso a Peña Peña Nieto. Nieto. Ella dice, yo no tenía que entregar a nadie porque yo no hice nada. Y sí veo con toda tranquilidad cómo los que orquestaron esto de lo que a mí se me acusa están libres. Y es algo que yo no me explico. Y bueno, fue esto totalmente dirigido a Ramón Sosa Montes y a Emilio Cebadúa, ¿no? Cebadúa González, que inclusive él es un delincuente confeso porque él dijo que toda la estrategia para poder llevar a cabo estos movimientos, él la había armado. Sí, yo entiendo todo el proceso que se hizo en contra y de que no estén en la cárcel Sosa Montes, pero nosotros aquí en Quintana Roo, por ejemplo, somos testigos de lo que se dio a través del sistema, que se desviaron más de 880 millones de pesos. Del sistema quintanarroense. De ese mismo caso. De la estafa maestra. Entonces, no se puede, o sea, tal vez fue la única que encarcelaron, pero Rosario Robles para mí no es inocente desde ningún punto de vista. Para mí es una delincuente que debió más de 15,000 millones de pesos. Yo diría, no se le acusa de se le acusa de bandida. Y lo que hizo este régimen lo hizo mal, también lo hizo indebidamente, porque la encarcela a ella, a pesar de que como delincuente o como presunta delincuente, pues tiene también derechos que respetarse, derechos procesales, y eso es todo lo que ella alega de alguna manera. Tal vez lo único que puedo decirse a favor de ella es que fue la única que está en la cárcel, pero deberían estar todos que estuvo en la cárcel, pero que se presente como una blanca palomita y que diga que fue inocente. Lo mismo hizo con la leche Leti, acuérdate, y acuérdate de la operación Cochinito, la operación Cochinito, cuando estaba en el PRD en la Ciudad de México. Si ella no fue, ella orquestó muy bien, porque es la misma operación que hicieron ahora con el PRI, con Peña Nieto, la misma operación que hicieron cuando ella fue jefe de gobierno para el PRD. Hay algo que queda aquí muy claro. No hay quien investigue. Así es, ese es el problema. Porque tendrían que haber hecho la investigación a fondo para poder dar con su responsabilidad de manera directa y acusarla de esa responsabilidad, porque, bueno, ese es el caso de Rosario. ¿Y Segalmex? Lo mismo. Ignacio Valle, protegido en Gobernación. Así es. Y al único que tienen en la cárcel es al que hizo el depósito para comprar las acciones en la bolsa, para hacer las inversiones de alto riesgo, ¿no? Que pues, no, el dinero no era para eso, ¿no? Bueno, y luego, ¿a quién castigas, por ejemplo, cuando en el caso de los medicamentos, ¿verdad? De Birmex, ya ves que la pusieron para que adquiriese los medicamentos. El asunto del Infonavit que tú has denunciado también. Los medicamentos y los distribuyeron. Entonces dice que compró más de 3 millones de medicinas, pero que está muy difícil repartirlas. Sí, que dijo que sí. ¿Y qué se puede corregir de esto? Mira, es que debe haber el imperio de la ley, Jorge. Yo siento que lo que hace falta en este país es el imperio de la ley en materia de impartición de justicia. Y lo mismo da que te robes un peso a que te robes 1,000 millones de pesos. O sea, ¿por qué? Porque el presidente también se justifica en el caso de su hermano, ¿no? De su hijo, dejo el lugar a la duda, ¿no? Pero de su hermano es muy claro que se le está entregando cantidades fuertes por David León, y que él diga, no, es que no somos iguales. Claro que somos iguales. A lo mejor los otros canalizaban miles de millones de pesos. Ellos, no sé, miles o decenas de miles. Pero sí, es el mismo delito. Lo que debe castigarse es el hecho. Es el hecho. Y que sea el criterio de la ley y no el criterio político o personal el que predomine en eso. Porque hasta ahorita es el criterio político el que predomina. En el caso de Rosario, lo más condenable en el caso de Rosario Robles, no es que sea inocente, es que predominó el criterio político para dejarla encarcelada ahí, solo a ella, y no encarcelar a los otros. En el caso de Murillo Karam también. En el caso de Murillo Karam es lo mismo. Es el criterio político. Es el criterio pero político. También para tratar. Pero no son inocentes, ¿eh? Del libre comercio del TEMEC,
También impera el lado político. Pero a donde voy es que no son inocentes, porque luego a veces cuando se hace una defensa de eso pareciera que son blancas palomas y son inocentes. Es que fíjate no que son inocentes. Es una situación que comentaba yo el otro día en el programa de radio que lleva este mismo nombre. Y les decía, hacen las cosas tan mal que nos llevan a estar defendiendo delincuentes de repente porque los procesos están mal y no lo puedes aceptar. Porque pareciera que lo hacen a propósito. No te digo que es como cuando el Ministerio Público presenta un caso al juez y lo presenta con un montón de errores y con un montón de violaciones al debido proceso, de manera intencionada para liberar al delincuente. Pareciera que hace lo mismo el presidente. Cuando el presidente saca a relucir los casos en la mañanera y acusa y dice, está ayudando a los que acusa legalmente, aunque él los quiere quemar en la hoguera de la opinión pública, procesalmente los está ayudando. Bueno. Esto es así, se me permite decir esto sobre este tema, está de todo armado, es un entramado para garantizar impunidad. Todo mundo le echa la culpa a los jueces cuando liberan a un presunto delincuente. Que tampoco son... Sí, pero creo que el punto débil del sistema de justicia en México es la procuración. Porque cuando yo he escuchado opiniones de agentes del Ministerio Público, de juzgadores, que dicen, que les reclaman, ¿por qué dejaste libre a este? Y dicen, ¿por qué no le presentaron las suficientes pruebas? O sea, yo tengo que dejarlo libre porque en lo personal pueden ellos pensar, este es un asesino. Pero la instancia de investigación y todo, como dicen ustedes, no están... Yo creo que es a propósito. No presentan las pruebas para que el juez diga, este tiene 10 años, 15 años de cárcel. No hay. Entonces el juez, si no le presenta las pruebas, pues ¿cómo va a declarar culpable a alguien allá? A veces se arriesgan y se avientan, ¿no? Cuando dicen, pues si este es un asesino. Pero luego, si tienen una buena defensa, salen libres. En el caso de Israel Vallarta, yo creo que 17 años, la verdad es a nivel mundial, puede estar en un récord de que no hayan dictado sentencia contra alguien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejarlo libre. ¿Por qué? Porque hay un principio que yo creo que es válido. Ante la duda, abstente. Es mejor dejar a un culpable libre que a un inocente preso. Así es. Entonces, yo creo que a lo mejor si estos forman una banda de secuestradores. Pero ya está la Florence Cassés por presiones del gobierno de Francia libre, ¿no? Se aventó 7 y quedó años. absuelta. No, pero además ya demandó por una fortuna al gobierno de México. Claro, y con razón. Y ¿por qué no dejarlo libre también? O sea, ya está libre. O sea, en fin, yo creo que allí es mejor que esté libre y no que siga preso, porque no creo yo que el gobierno de Calderón, a través de García Luna, haya presentado las suficientes pruebas por eso si lleva 17 años sin que los jueces hayan podido dictaminar si es porque luego los culpable. Jueces temen cuando los casos ellos los llaman los casos mediáticos. Polémicos. Entonces dice, no, bueno, pues si no deberían, son malos jueces. No, pues son muy malos jueces. Bueno, pero el señor que tiene a su cargo el Consejo de la Judicatura, que es el mismo Arturo Saldívar, bueno, pues ya nos ha demostrado de qué está hecho. De hecho, en este caso, el principal protagonista como juez fue Saldívar, ¿no? Ya como ministro. Él tomó el caso desde él lo atrajo. Desde el tiempo de Calderón. De hecho, él antes de que saliera Calderón, había hecho un proyecto para la liberación de Florence Cassés, pero no tuvo los suficientes votos. Se volvió a retomar el caso ya con Peña Nieto y ya alcanzó los votos para que la liberaran. Y la otra que tuvo que ver también en esto y que fue Olga Sánchez Cordero, porque ella retoma el proyecto de Arturo y lo vuelve a someter y prácticamente es la que convence el voto que le faltaba ahí en la corte para que se declarara inocente a Florence Cassés. Pues vaya que
esto nos viene a demostrar el nivel de aplicación, de procuración de justicia que tenemos. Está así, pero Y esa es deshacer- una muestra Fíjate, de todo lo que impera en el ámbito de la administración de justicia Aquí- en México. No Aquí hay, mismo. yo creo que Lilia, Mira, Hugo, el- yo el- creo que si el presidente o el gobierno federal presentara una iniciativa para reformar el sistema de procuración y de impartición de justicia en el país, obtendría cierto consenso entre los legisladores, pero no cuáles son las iniciativas que están en manos del Congreso que no se van a aprobar. Mira. La reforma al INE, ahí saben que no se va a aprobar. Es más importante una reforma al sistema de justicia de México que la reforma al INE. O sea, vaya, ¿por qué? Porque eso afecta al ciudadano común y corriente, a todos. a todos. Porque- A todos. Lo del INE, pues que se la arreglen. Yo creo que, no tampoco digo que no, pero no tan radical. Se requiere una reforma, no, pero, es que pero has dicho la la están palabra llevando a un correcta. callejón sin salida a lo del Porque INE, aquí, Mira, porque sabiendo que no se va a aprobar. porque lo que le importa al presidente Andrés Manuel en este momento es mantener en vilo a la opinión pública en torno a temas que son polémicos, como es el de la reforma electoral. No le interesa resolver los problemas que tiene este país en materia de justicia, por ejemplo, que es el gran Yo creo rezago que ahí hay. sí tendría un consenso de distintas fuerzas Hay políticas una y cuestión. sociales. Lo acabas de decir de manera muy correcta, se requiere una reforma completa. Hicieron un cambio de un sistema a otro, ¿no? Para poner en marcha el sistema penal acusatorio y que si tenía ventajas y que si no tenía. Se necesita la reforma completa. Es como la reforma fiscal. Solamente se la pasan poniéndoles parches, sacando penas más grandes, que determinadas circunstancias, que apretándole a los jueces, soltándole a los jueces, pero en el fondo no hay nada. No hay nada, no hay ni siquiera el compromiso de crear los grupos de investigación de acuerdo a cada delito que se comete. Yo recuerdo también otro programa en donde presentamos a mujeres que habían sido violentadas y estaba ahí la subprocuradora, en ese tiempo era Procuraduría, de delitos contra las mujeres. Entonces, una señora comenta que tomó el autobús, se quedó dormida y cuando despertó el chofer ya se había estacionado en un lugar oscuro y la violó. Y fue ahí, se presentó a hacer su denuncia y la señora que está aquí sentada, la fiscal, me dijo que le mostrara yo el boleto del camión y que le presentara testigos. ¿No te parece un absurdo? Sí. Un absurdo completo. ¿Cuál boleto si nunca dan boleto para empezar? Y que el chofer iba a decir, vengan aquí para que vean cómo voy a violar a esta señora que se quedó dormida. Así es. Entonces, ahí es en donde tendría que haber, como lo acabas de mencionar, un castigo para alguien que está incumpliendo con su obligación, inclusive de investigar, y después ya fui objeto de burla. Y es lo mismo que, fíjate que es lo mismo del caso de Mario Villanueva, que no quiere decir que sea inocente, pero el proceso que se le siguió, de hecho a partir de la exhibición que se le hace, de acuerdo, cuando lo detienen, que lo presentan, es cuando uno de los políticos influyentes en ese tiempo, que incluso adversario político del PRI, Diego Fernández de Ceballos, incluso declaró a favor de Mario Villanueva por la manera en cómo se le exhibió, siendo Fox el presidente de la República. Y todo eso que le hicieron a Mario Villanueva, de exhibirlo, es lo mismo que hicieron con Israel Vallarta a la hora del montaje. Y todo eso obraría a favor de su proceso. Bueno, pues les anticipo, les adelanto. El próximo también en quedar libre va a ser el supuesto asesino de Colosio. ¿De quién? ¿De Colosio? ¿Cuántos años ¿En serio? lleva? ¿Cuántos años lleva?
es el que va a ser. ¿Cuántos ¿Pero años ya años tiene lleva? la cárcel? Fue del 94, Fue en el 90 y- 26, 28 años ya lleva en la cárcel. ¿A cuántos años habrá sido sentenciado? ¿A 40 o...? Porque en México no hay prisión perpetua, ¿o sí la hay? No hay. Es que No, también hay que partir de una cosa, Lidia. ¿Cuántos años lleva ya Aburto en la cárcel? Estamos hablando que lo detienen desde el día del magnicidio. O sea, no es magnicidio, porque todavía era un candidato, era un ciudadano nada más común y corriente, al final de cuentas no porque sean presidente, bueno, una cosa es el presidente de la República. Bueno, Pero- recordemos que sí fue calificado esto como un crimen de Estado. Sí, un Y crimen de Pero Estado. no magnicidio. Pero al final de cuentas, Colosio era un ciudadano, era un candidato, no era el presidente de la República. Entonces, ¿por qué voy a meterle, si alguien asesina a otra persona, cualquier otro ciudadano, cuántos años le meten? Bueno, primero tendríamos que estar ciertos de que Aburto es Aburto Así y de es. que ese Aburto fue el que mató. Así primero, para empezar, Primero. ¿no? Si no es alguien que lo agarraron Porque- y lo... y les digo que además ya anunció que iba a retomar el caso de la aclaración del crimen de Colosio. Pues si lo va a retomar como retomó el de Ayotzinapa o como les ofreció a los de Pasta de Conchos que les iba a entregar los cadáveres de los mineros, bueno, pues todo eso no es más que para el discurso. Es un engaño. ¿Nos vamos al corte? Claro que sí. Y ahora volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Quintana Roo
vive. Estado de los estados. Bueno, y creo que sería importante aterrizar todo esto que hemos hablado en los asesinatos de periodistas de este año, Es Terrible. muy grave, de estos terrible. 4 años. No se tienen ahora más que las declaraciones de este señor Ricardo Mejía, del subsecretario de Seguridad, en donde señala que se está trabajando, que están investigando, que tienen 20 y tantos detenidos, que tienen 7 que probablemente ya puedan ser procesados, pero nombres no hay. Hay todas estas cifras globales que puede decir que tiene 40 o 50 presuntos responsables o los que se le dé su regalada gana. Pero la situación es clara. No se ha aclarado ninguno de estos asesinatos. Y los que Y se... sí se ha revictimizado a la familia, a todos, porque en el momento en el que de una manera tan simplona dicen que fue por el crimen organizado, la familia saca las manos, ya no quiere saber nada, les da terror. ¿Cuántos vamos a seguir en esto, no? Y bueno, no han conocido límite en esto. ¿Sabes qué? Yo qué es lo que veo grave? A mí lo que me quedó de ver esta serie, como he visto otras, y hemos visto procesos como el que le estás siguiendo a Murillo Karam, como el de Ayotzinapa, como el propio asesinato de Colosio, el propio asesinato de Rius Massieu, que vemos procesos viciados, que vemos creación de culpables. Y aquí hemos sido testigos de que hay un evento o un homicidio escandaloso y enseguida agarran a veces a los culpables. Y lo que me deja es que luego la autoridad inventa esos culpables. Entonces, eso pasa también con el asesinato de periodistas, cuando hablan, no, ya tenemos a tantos detenidos. Y es ya tanta la incredulidad, la falta de credibilidad que tienen las instituciones encargadas de investigar y de procurar justicia, que uno no sabe si realmente los que detienen son los autores reales de los crímenes que se cometen. Eso es lo más terrible que le está pasando a nuestro país. Agarras una banda ahí de unos adolescentes, 6, 7, 8, y les empiezan a poner armas en las mesas. Y han hecho, ya cometieron los 80 robos que hay declarados en los Oxxos. Los cometieron estos, los 80. ¿A cuántos capos, los capos principales de Cancún han agarrado, Jorge? A ninguno. Pero ¿a cuántos han anunciado? Cada que agarran uno, sí es el que maneja pues todo. La única es la doña Leti. Y sigue la criminalidad como si no pasara nada. Entonces realmente agarran, realmente son los monstruos y los operadores tan inteligentes y orquestadores de la delincuencia que ellos dicen. No, ese es el problema que estamos en este país. Y volvemos a lo mismo. El problema es que no se enjuicia a los que crean estas historias, que es la misma autoridad, y que generan la falta de credibilidad en los procesos. O sea, actúan de manera impune delincuentes, porque no se sabe quién es quién, si el delincuente o la autoridad, es porque son iguales. Está lo de Tudor, que ni lo sacan, ni lo meten, ni lo extraditan, y el dineral que habrá de estar pagando para que no se lo lleven a su país. Está el de Martins, o cómo se apellidaba. Martins también, que ya la hija va y viene y huye y se regresa. Está el caso de Zúcar Curi, ¿no? Que nomás hizo famosas, gente famosa, pero... Y está el caso Bueno, el caso de las cajas de seguridad. Las cajas de seguridad. Lo de doña Leti.
Y bueno, y en ese caso, de las cajas de seguridad, al que tendrían que haber sentado ya frente al Ministerio Público es al entonces encargado del despacho en la Procuraduría, a este Elías no sé qué. Ese es el que ya tendría que estar sentado ahí. El caso Cancún. ¿A cuántos no se llevaron presos? Lo de Kelly, el fraude de Kelly. Y los liberaron, ¿no? Kelly creo que sí está en la cárcel, creo que ya murió en la cárcel en Estados Unidos, pero sus cómplices aquí, ¿no? Los fraudes que se cometieron con los fraudes inmobiliarios. Así es, con los juicios fantasma. ¿Qué pasó? Los fraudes inmobiliarios aquí en Cancún. Departamentos aquí en Puerto Cancún. Ahora. Unos fraudes descomunales. Y ahora hasta el poder van a llegar, porque están vinculados al Partido Verde. Sí, pero no ves cómo dijo el muchacho que la delincuente era su mamá. La de los fraudes es mi mamá. Bueno, pero aquí se siguió también exactamente. Se volvió, se repitió. Pero se repite esto. Cuando llegó Carlos Joaquín al gobierno, en su discurso de toma de posesión, dijo, el que la hace la paga. ¿Quiénes la pagaron? Él no metió a la cárcel a Beto. No. El Beto lo metió el gobierno federal. Así es. Pero ¿Dónde está el que fue secretario de Finanzas con él? Nunca pisó la cárcel. Juan Pablo Guillermo nunca pisó la cárcel. No, y otros. Bueno, pero se repite la misma historia de lo que ha hecho López Obrador. Habló exactamente. De la mafia del poder, de los que se enriquecieron. Cuando dicen no somos iguales, la verdad se muerde la boca, porque son iguales o peores. Siguen siendo iguales, no ha habido ningún cambio en esa materia. Pero es natural, fíjate, es muy natural, porque su esencia y su formación es priista. Así es. ¿Por qué va a ser diferente? Pero lo mismo lo hicieron los panistas. Lo que pasa es que tomó esta parte del priismo y después le puso una dosis, ¿no? Quiso hacer ensalada, ahí le mete una dosis de anarquía, de ocurrencias, de comunismo bajo su interpretación y hace una mezcla en la que termina no siendo nada. Así es. Nada. Porque si algo debiera tenernos ahorita muy preocupados, no nada más es el asunto de la inseguridad, de la crisis económica, es la educación. Oigan, no, eso es. Esto ya está verdaderamente... Hay niños de tercer año de primaria que no saben ni leer ni escribir y que ya están en tercero, ¿cómo ves? Bueno, fíjate tú. Tenía más o menos un año el señor en el gobierno cuando anunció las universidades Benito Juárez, ¿verdad? Sí, y hay 145, ¿dónde están? Bueno, están en los bajos en un salón que les prestan en algún ayuntamiento, en un local que les presta los de Alcohólicos Anónimos, no hay un solo edificio, no se sabe los maestros cuánto ganan, ni quiénes son, ni bajo qué criterio fueron seleccionados, bueno, nada, pero resulta que tiene don Andrés 4 años, ¿verdad? Las anunció un año después de que llegó, o sea, hace 3 años. Vivimos 2 años de pandemia, ¿verdad? En los que, pues, ni clases, ni nada por el estilo. Y estaban en organización estos y todo, y la SEP estaba suspendida. ¿Cómo es posible que frente a la rectora de estas universidades que no tienen ni siquiera registro en la SEP, hable de que tienen 600 egresados? ¿En qué tiempo, Jorge? Hugo, ¿cómo es posible que él crea que puede engañarnos de esa manera tan, son carreras tan de 2 burda? años, creo. No, pues, ni 2 años tiene. Sí. Ni 2 años. ¿Y ya qué clase de 600? Y además se comprometió a ser él personalmente quien firmara sus títulos. Así salen con título, ya no hay no hay exámenes profesionales, no hay... No, porque yo creo que es la forma de abrir el camino de estos niños que ahora están en primaria y en secundaria y que no pasaría ningún examen para entrar a una universidad.
Entonces no tendrán otra más que ir a meterse a esto para ver qué aprendes, porque ni siquiera son de oficio, pues. Que tú dijeras, bueno, pues son técnicas, no vas a aprender ingeniería, pero vas a aprender a soldar, a armar, a destapar un caño, a qué sé yo. No es ingeniería mecánica, pero vas a poder reparar un coche. No, no hay nada de eso. Y todavía dice que hay 30 universidades con enseñanza médica. Y entonces ahí sí te preguntas, ¿dónde? ¿Cuándo compraron los equipos? No, es que, bueno, a lo mejor un contador, a lo mejor un ingeniero, bueno, un ingeniero también es importante, ¿no? Pero un médico... Un psicólogo. Sí, pero sacar un No, médico pero tienes mal primero formado... que estudiar medicina y después Pero hacer especialización. Pero sacar un médico mal formado... Es con un acto carencia, criminal. Es un crimen contra el país. Criminal, no, y contra Es la criminal. gente que pueda atenderse con un sujeto impreparado. Así es. Entonces, ahora viene ya el 1 de septiembre, otro informe. Y si vemos los spots que nos han estado recetando, te alarma es porque... ideológico, son ideológicos y políticos. Más que dar a conocer lo que has hecho, es descalificar a los adversarios. Pues la entrada de no somos iguales Así es, ya lleva su completamente. dosis. Y después hablar de que nos ahorramos 200,000 millones en esto, 500,000 millones en lo otro, 700,000 millones, y te quedas, ¿y esa millonada, señor presidente, cómo estuvo? Pero, si te das cuenta de que esos no fueron ahorros, dejaron de comprar medicinas, dejaron de darle mantenimiento a las escuelas, dejaron de apoyar todas estas organizaciones que de alguna manera le hacían la tarea al gobierno. Pues entonces, ¿cuáles ahorros? Cuando ves que la Secretaría de Salud, frente al drama que siguen viviendo los padres de niños con cáncer, registra un subejercicio. Oye, ¿qué es eso? Hubo una columna de Rocha, de Ricardo Rocha, ya ves que publica en el Universal. La verdad es que no la pude leer completa porque el primer párrafo me estremeció. Cuando dice, imaginemos en el Zócalo capitalino 3,000 ataúdes blancos de niños que fallecieron por la falta de medicamentos y que tenían cáncer. Pero eso no le importa al presidente. No, pero debiera de impactarnos a todos. A nosotros sí nos importa, pero él que tiene el máximo poder en este país, me indigna que ni siquiera, que hasta descalifica a quienes tocan ese tema. Sí, no, bueno, dice que están pagados, ¿no? Que están pagados porque no, están pagados por gente que no acepta los cambios de la Cuarta Transformación, que porque afecta sus intereses. Y todo esto obviamente debiera de percibirse que hay un enojo ciudadano en estas encuestas que hacen, Sin embargo, que no le bajan. Sin embargo, no es así también porque también hay mucho que se ocultó en el pasado, hay que reconocerlo, o sea, porque también todo viene de un proceso de degradación, tanto en el sector educativo, en el sector salud, pero esto lo han empeorado. No quiere decir que no hubiera muertos también por falta de medicamentos, por falta de atención en las instituciones de salud del país. Antes. Pero no las habían destruido. No, y además no tenían médicos al frente, no arqueólogos, como se hizo en el INSABI. ¿No? Así es. ¿Qué hace un arqueólogo en el INSABI? Un agrónomo en Pemex, una de letras en economía, imagínate, de la historia del arte en protección civil, un mecánico en Fonatur. ¿Sabes qué es lo grave? A veces cuando uno se pone a analizar y a criticar lo que está ocurriendo en este gobierno y lo que mucha gente malinterpreta y entiende como si uno estuviera exonerando a la gente que estuvo en el gobierno en el pasado. No. Pero no, los otros tuvieron sus culpas y él debería demostrar ser realmente diferente y marcar esa diferencia. Mira, ¿no?
Pero no, o sea, sigue igual la cosa, pero no basta con condenar lo que se hizo mal en el pasado, basta con demostrar que las cosas se están haciendo bien en su gobierno, y no es así, desafortunadamente. Tendrá razón en la crítica de lo que se hizo en el pasado mal, pero no tiene razón cuando dice que se están haciendo bien las cosas en este gobierno. No, porque durante muchos años se pretendió, bueno, y se hizo presente como una oposición que de alguna manera generó beneficios. Hay cuestiones que se lograron por la lucha de la izquierda, por los reclamos de su persona, etc. Sí se lograron cosas, por supuesto que sí. ¿Que había una corrupción galopante? Claro que sí. La sigue habiendo. Yo creo que en grado superlativo, pero hablemos de lo que podemos comprobar. En las guarderías había una corrupción brutal, había niños que que estaban registrados y no existían, ¿En el había Seguro Popular? cobros anticipados. Vamos a ver las guarderías. Óyeme, significaba la tranquilidad de las madres trabajadoras que sí llevaban a sus niños ahí. Límpialas, supervísalas. ¿Por qué las tienes que destruir? Así es. ¿Por qué las tienes que destruir? ¿Cómo pusieron a la señora Buenrostro, pues que ha demostrado que es buena contadora, a comprar medicamentos? ¿Qué va a saber ella? ¿Qué va a saber? Y se les hizo fácil que porque con todo eso se combatía la corrupción. No, así no es. Necesitas bueno, hay una carrera de administración en el terreno de salud. Claro. Bueno, entonces, y te digo, estaban muy difíciles esta distribución de medicamentos. Él mismo dijo, vamos a ser tan efectivos como las Sabritas, Claro. como la Coca-Cola. Pues pregúntales. Y ahora lo contradice el encargado de la distribución de las Sí, medicinas, pues ¿no? eso Que es no muy sabe. difícil. Entonces, quitaron a los es un inepto, distribuidores. o sea, si no sabe cómo distribuir con todo el poder que tiene el Estado, el poder económico, y no saber cómo distribuir medicinas. Óyeme, todas las no sé cómo no camionetas- lo corrieron, no sé, era para que lo corriera. Oye, espérate. No, todas estas camionetas que están comprando para el servicio de los funcionarios públicos del año próximo, camionetotas, y cientos de camionetas. Oye, pues cómpralas para distribuir. Pero además, muy bien, no sabes. Pues en efecto voy a ir a ver a los de Sabritas y que me den asesoría, voy a hablar con los dueños. O contrátalos, contrata gente, préstamelos, claro. les damos aquí que nos orienten, que nos digan, que nos armen las rutas. Es más, las mismas rutas que tú tienes, por ahí debe haber farmacias. Y ahí pasamos, y ahí hay hospitales, y ahí hay donde. No, y además se olvidan de Pero que nada. la estructura que tiene el Estado mexicano no solo es el gobierno federal, tiene gobiernos estatales, tiene gobiernos municipales, y no poder establecer una red de distribución con toda esa infraestructura con que cuentan, es ineptitud declarada. O sea, está reconociendo una ineptitud y no tiene ningún efecto ese reconocimiento. O sea, Esto de las medicinas es terrible. Sin embargo, yo termino porque ya llegamos al tiempo del Sí. programa. Una duda. ¿Por qué el pueblo mexicano no reacciona? Ayer, ahí está, ahí sigue, vean el periódico El País y El Financiero y todo. Si hoy fuesen las elecciones y la candidata fuese Claudia Sheinbaum, Morena arrasaría sin el verde además, nada más ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué país es este? esa es la realidad. Y ese es, yo también sostengo eso, que la gran desgracia del pueblo mexicano es que los de enfrente demostraron que son peores, no tiene otra alternativa. O sea, estamos como pueblo pensando en lo menos peor porque no hay una alternativa que tenga, es lo que hay. Esa es la lectura que me da ¿Tú esa. crees que la 4T, que Morena es lo menos peor? No, hombre. No, yo creo, no, lo si estoy de peor que acuerdo, nos ha es lo pasado. peor, pero ¿por qué? ¿Y los otros por qué no? ¿Y los otros por qué no salen? Por la cola tan larga. ¿Por qué?
Los otros, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay otra alternativa? ¿Por qué no tenemos algo enfrente que diga, estos ya demostraron que son ineficientes, que siguen siendo corruptos, que son ineptos, ¿y por qué seguimos, o sea, teniendo esos registros en la popularidad de un proyecto? Ahora, fíjense, lo vemos nosotros acá afuera, Jorge. Cuauhtémoc Cárdenas, que tienen información de dentro, pues sus palabras fueron muy severas. No, al muy decir, severas. No veo. Y lo mismo Porfirio Muñoz Ledo, que él le puso la banda presidencial a López Obrador. Está sumamente, no solo desencantado, indignado, y desgraciadamente ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Pero Bueno, Cárdenas también es un hombre viejo. también, que fueron los que prohijaron a este monstruo de López Obrador, de verdad, es un monstruo. Pero además fíjate lo que yo venía pensando, cuando vi también lo de las encuestas y todo esto, es algo que se alimenta de ese pasado que ellos critican. O sea, porque en los estados, Morena ha crecido y se ha fortalecido porque ha reclutado a todos esos cuadros capaces de jalar voluntades a favor, y que son los mismos del pasado, que son panistas, perredistas, Bueno, y si priistas. no, hay gobernadores, como es el caso, que les ponen el poco o el mucho capital político que tienen, ¿no? Así es. Ese es el problema. Pero yo no sé cómo puede él hablar de la conformación de un equipo, de un grupo con lealtad absoluta. Y pues se ha llevado a quienes han traicionado, y quien traiciona una vez, traiciona muchas. El de Campeche, la de Sonora, Bueno, el de aquí. Y hay traiciones dobles, porque aquí se traicionó al PRD y al PAN. Así es. Se les hundió, se les desapareció del mapa. No, ya han circulado en las redes, por ejemplo, descalificaciones que hizo Andrés Manuel del propio Carlos Joaquín, del gobierno, que hablaba de la mafia de Félix, de los Joaquín, y ahora resulta que son aliados. O sea, Van de ¿quién la está mano, mal? cogidos de la mano, de manita sudada, ahí van. Entonces, Y entonces, ¿cuándo mintió el presidente? ¿Antes? ¿Antes o ahora? o ahora? Esa es la gran pregunta. Siempre ha mentido, hombre. Sí. Siempre, la revista que usted tiene que leer. Ah, no, eso sí, no, ¿verdad? Bueno. Nos vamos. Pues vamos a esperar dejar- tiempos mejores, si no, es a que dejar, podemos. a dejar temas y espacios para la siguiente. Claro. Porque la verdad sí hay muchas cosas que señalar, que cuestionar en cuanto a la congruencia de lo que se dice y de lo que se hace. Claro. A la incongruencia entre lo que se dice Entre lo que se dice y hace. lo que así es. Desafortunadamente. Jorge. Pues, no, ¿qué más puedo agregar? Estoy desencantado. Me deprime inclusive esta situación, de verdad, me deprime, porque no, lo peor es que no veo salida en el corto plazo. Espero que en el largo plazo, que ya no lo veremos, no solo yo, ustedes tampoco lo van a ver, la situación cambie. Sí. Dijo a todos como la viejita formada, ¿no? Yo también. Dijo a todas. Yo también Sí. dije todo. Muchísimas Que no se hagan gracias las ilusiones, yo sí lo voy a ver, no lo van a ver tampoco ustedes. por el favor de su atención y Hasta la próxima. bueno, tal vez como dice Jorge, nosotros no lo veamos. Pero esperemos que para nuestros hijos y para nuestros nietos Sí. las cosas sean diferentes. Gracias. Estado de los estados.